Muy buenas tardes. Hello everyone and good afternoon. ¿Cómo están? Voy a permitirme saltar el protocolo y les voy a preguntar cómo les ha ido en el tercer día de SILAC, sabiendo que hoy finalmente nos hizo un poquito de sol en San Andrés. ¿Sí? Al menos pudieron almorzar viendo en nuestro mar de 7 colores. ¿Cuántos de ustedes se quedan después de hoy? Bueno, quienes se quedan después de hoy tienen un compromiso. Esta mañana escuché que estaban preguntando quiénes o que les hubiera gustado bucear aquí en la Reserva de Biosfera Seaflower. Tenemos uno de los arrecifes coralinos más importantes en temas de ecosistemas marinos en Latinoamérica y Caribe, entonces tienen que quedarse. Aparte de eso, donde están ubicados, aquí es que es en la peatonal de Sprat Bight, este área se llama Sprat Bight, les da facilidad de que pueden caminar desde esta punta hasta la otra punta, viendo varios de los colores de nuestro mar de 7 colores y conociendo un poquito de los comercios locales. Entonces ya no me tomo más de su tiempo, quiero darles la bienvenida a esta conversación de alto nivel. Me da un poco de nervios estar aquí ante tantas personas de alto, voy a saltarme el protocolo otra vez, de alto calibre o de dignatarios, tomadores de decisiones, pero ese es el reto que asumimos y me encanta poder dar pie a este tipo de eventos. La conversación que hoy nos trae aquí es un conversatorio de alto nivel sobre libertad científica y la seguridad de los científicos. En este conversatorio, pues como ya mencioné, hay ministros, ministras y altas autoridades y representantes de países de Latinoamérica y del Caribe, y la idea es poder compartir, intercambiar experiencias sobre la situación de la libertad y seguridad de los investigadores científicos en sus respectivos países. Entonces, antes de pedirle a nuestro panel que pase, vamos a ver un corto video. Me complace darles la bienvenida a nuestro conservatorio sobre libertad científica y la seguridad de los científicos, seguridad y protección de los científicos. Quiero agradecer a Paraguay y a Chile, los coorganizadores de este panel, así como a Colombia por acoger este debate en el espacio vibrante del foro SILAC. La libertad y la seguridad de los investigadores científicos están sometidas a una presión cada vez mayor, lo que socava la confianza en la ciencia. Los científicos enfrentan una creciente hostilidad y cuestionamientos engendrados, en gran parte, por el aumento del populismo y la polarización de nuestras sociedades en todos los continentes, sobre todo en la esfera digital, en donde estamos enfrentándonos a un aumento de la desinformación y de toda la creación de contenidos que no son sostenidos con ejemplos fidedignos. Los datos disponibles muestran que el 22% de los encuestados científicos recibió amenazas de violencia tras hablar con los medios sobre el COVID-19 en el 2021. Y de manera similar, el 39% de los encuestados sufrió abuso en línea relacionados con sus investigaciones sobre el clima. Y si los investigadores no pueden tratar temas delicados, ¿quién va a informar y cómo vamos a tomar decisiones correctas? No hablemos, por ejemplo, de los científicos que están en riesgo por situaciones de conflicto y que los vemos a diario, como refugiados o migrantes en donde no pueden seguir ejerciendo esta profesión tan importante. En varios países de América Latina y el Caribe, la polarización política y social y las interferencias en la autonomía universitaria resultaron en los últimos años en disminuciones significativas en la libertad académica, según el último informe de Scholars at Risk. Y esto debe preocuparnos y debe apoyarnos para pasar a la acción. Un asombroso 62% de las mujeres científicas en América Latina, por ejemplo, dicen que han enfrentado acoso sexual en un trabajo que se hizo de acuerdo con Ipsos y L'Oréal en 2023. Y es por ello que los Estados miembros de la UNESCO establecieron en 2023 un programa para promover la libertad y la seguridad de los científicos. Esta iniciativa se basa en la recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos, que es un instrumento global, normativo, que concibe a la ciencia no solo como un motor de crecimiento y productividad, pero también como una fuerza para promover el bienestar humano y la inclusión, y que está siendo abordado desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanas y de los derechos humanos. En marzo pasado, 60 países, incluyendo 10 de América Latina,
adoptaron un llamado a la acción en favor de la libertad y seguridad de los científicos. Y la importancia de esta agenda se subrayó en el reciente Pacto de las Naciones Unidas para el Futuro, lo que consolida aún más el papel de la UNESCO en este campo. Según el llamado de acción, las prioridades de la UNESCO incluyen colaborar con las y los responsables de la formulación de políticas y partes interesadas en las ciencias, mejorar la recopilación de datos y el monitoreo de estándares internacionales, fomentar la capacidad institucional, en particular en situaciones de conflicto o emergencia, ampliar la acción educativa de sensibilización y construir alianzas sólidas e inclusivas. Nuestro objetivo es traducir el compromiso de los países miembros en actividades y cambios concretos. Y un camino posible es la creación de un grupo técnico regional, inspirándose en el trabajo liderado por la UNESCO en el marco de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Este grupo podría servir como un mecanismo para identificar desarrollos específicos o desafíos específicos, elaborar soluciones contextualizadas y compartir prácticas exitosas, porque también debemos inspirarnos mutuamente. Juntas y juntos podemos desarrollar una iniciativa que promueva la libertad y la seguridad y, más allá, que empodere a la ciencia para abordar nuestros desafíos comunes. Y en este sentido quiero agradecer también a nuestros estimados panelistas por su participación y les deseo un debate provechoso. Dándole un poco de contexto y aterrizándolo a Colombia, en un país como el que tenemos nosotros y con la historia que hemos tenido nosotros y que ya se está trabajando arduamente para transformar, es necesario hablar de la seguridad de los científicos, teniendo en cuenta que, primero, el acceso a la educación para la ciencia en las regiones remotas es difícil. Y muchas veces cuando estos científicos vuelven a trabajar en los lugares de donde son oriundos, sufren problemas de seguridad. Y eso da también pie en poco porcentaje a un fenómeno que es muy normal en los países de Latinoamérica y el Caribe, y es la fuga de cerebros. Entonces, ¿qué pasa? El país en las regiones donde más se necesita ciencia queda sin capacidad instalada. Entonces, les doy la bienvenida a este panel. Voy a ir llamando a nuestros panelistas, agradeciendo de antemano este esfuerzo por reunirse a tener estas conversaciones tan claves para nuestro país. Vamos entonces a llamar al escenario a Benjamín Barán, ministro presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El doctor Benjamín Barán es la máxima autoridad institucional, investigador categorizado del nivel 3 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores y miembro titular del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación ante el Consejo de CONACYT. Bienvenido. Vamos entonces. Ok, un pequeño cambio en la agenda y somos flexibles. Entonces, voy a contarles de quién se trata el panel y ya después vamos a subir. Listo, perfecto. Tenemos como parte de nuestro panel también a nuestra viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad, Ana Lucía Caicedo Laurido. Tenemos entonces a la subsecretaria de Ciencia y Humanidades del Gobierno de México, Violeta Vázquez Rojas. Tenemos también a la jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Paula González Frías. Tenemos también el director del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, Tiago Emanuel Núñez Braga. Al presidente de la Federación Latinoamericana de Trabajadoras y Trabajadores Científicos, FEDLATSI, Marcelo Magnasco. Y también tenemos a Andrea Giselle Burbano Fuertes, de la Oficina Regional de la UNESCO Montevideo,
quien también va a ser parte de nuestro panel. Entonces vamos con la presentación y ya después nuestros panelistas pasan. Falta una persona. Falta una persona. Bueno, entonces yo quiero aquí pedir un aplauso más grande. Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar las vidas. Por ejemplo, que le entreguen a la presentadora el libreto y se dé cuenta que falta alguien y aparezca mágicamente, diría yo. Disculpa. Entonces tenemos también a Tiago Emanuel Núñez del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, quien es el encargado de hacer la presentación de ahora. Ahora sí. No, ay no. Disculpen. Bueno. ¿Aló? ¿Me siento? Ah, sí, claro, sí. Sí. Gracias. Buenas tardes, excelencias, señores, señoras. Es un gusto y un honor de estar aquí con ustedes. Yo soy Carl van Ettelbos, yo soy de la UNESCO en París. Yo vine acá para estar con ustedes y dar una pequeña presentación sobre nuestro programa de la UNESCO sobre la promoción de la libertad científica y la seguridad de los científicos. Perdón. Gracias. Primero tengo que dar un poco de contexto sobre un instrumento normativo que se llama la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos, que es un instrumento que pone el bienestar humano en el centro de la ciencia y fue adoptado en 2017 por todos nuestros Estados miembros, añadiendo un ciclo de seguimiento cuatrienal y el próximo será entonces en 2025, el año que viene. Solo para decir que recomendaciones son usadas para la elaboración de leyes y políticas y prácticas nacionales y fue la base de nuestro programa que vamos a discutir hoy. Entonces, ¿qué contiene la recomendación? Está estructurado por 10 ámbitos fundamentales, o sea, la ciencia se enfoca en los ideales de las Naciones Unidas, la paz, el ambiente, todo eso. La ciencia sirve a la sociedad, la ciencia informa la política, la ciencia es un bien común, la ciencia es inclusiva. La ciencia está basada en los derechos humanos, se trata también de los derechos, las libertades y las responsabilidades de los científicos, la ética en la ciencia, el capital humano y fomentar un entorno favorable. Entonces, el año pasado, en 2023, los Estados miembros, como mi ATG ya dijo, decidieron de fortalecer esta recomendación. Y se hizo un nuevo programa sobre la seguridad y la libertad de científicos. Y está construido por 5 pilares que se puede ver en la pantalla ahora, pero que voy a discutir solo un poquito antes de comienza el panel. Entonces, el primer pilar es el compromiso con los responsables de la formulación de políticas, y por eso hacemos diálogos políticos con expertos, pero también con ministros, para determinar las necesidades, optimizar la prestación de apoyo y, importante, obtener el apoyo político para que podamos acordar respuestas conjuntas. Unos ejemplos son un comité directivo que tenemos en París, y por lo que agradezco mucho a Chile y a Paraguay porque siempre están con nosotros, el llamado a la acción y una herramienta de evaluación que estamos haciendo ahora. Tal vez esa herramienta lo podemos hacer juntos aquí también en Latinoamérica, con un grupo de expertos.
El segundo pilar es la colección de datos, porque hay muchas brechas en los datos, no sabemos todos. Por eso ya hicimos un informe que se llama La seguridad de los y las científicos, que vea los datos, las tendencias y la tipología de amenazas que enfrenten los científicos. Y también un informe sobre la libertad científica en África. Ya estamos haciendo 2 más en Ucrania y sobre mujeres mujeres científicas en conflicto. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Un informe periódico, por ejemplo, un observatorio global en línea que está en el llamado a la acción, o una herramienta sobre la que ya hablé. El tercer pilar es el fortalecimiento de la capacidad institucional, enfocando en impulsores de vulnerabilidad como el género o el tipo de investigación, cambio climático, por ejemplo, o situaciones de emergencia y conflictos. Y unos ejemplos que ya hicimos ahí son un proyecto de ciencia, tecnología e innovación en África, donde se hicieron nuevas políticas y revisadas que mejor implementan la recomendación. Y ahora estamos trabajando también en un plan de acción para mejorar el ecosistema científico de Ucrania. El cuarto pilar es la promoción y la comunicación, por ejemplo, en eventos como este, CILAC, pero tal vez también estamos en el World Science Forum la semana pasada. Días especiales como el Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, o contenidos educativos como un MOOC, un Massively Online, sí. Disculpe. Y, ¿puedes decir lo siguiente? Sí, gracias. Y el último pilar son alianzas, forjar alianzas con partes interesadas y aprovechando de un impulso favorable, como por ejemplo este año hubo una declaración en la Unión Europea sobre valores y principios en la ciencia. Hay la nueva estrategia de CTI de la Unión Africana, que va a comenzar el año que viene. Hay el Pacto de las Naciones Unidas para el Futuro, que fue adoptado en septiembre. Y también, como ya habló mucho mi directora general adjunta Lidia Brito, el diseño internacional de las ciencias para el desarrollo sostenible, y claramente CILAC también. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las preguntas para hoy? ¿Cuáles son los desafíos, las acciones ya tomadas a nivel nacional o institucional por los que no representan un país? ¿Y cómo promover e implementar el llamado a la acción a nivel regional? Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un gran gusto poder estar con ustedes aquí el día de hoy. Sé que es de los últimos paneles, pero bueno, como verán, desde las ciencias sociales, que es el sector que yo encabezo para América Latina, tenemos muy puesta la visión y el foco en esta temática que nos parece fundamental. Por ello, lo trabajamos de la mano, tanto desde la perspectiva científica de las ciencias duras y pues las ciencias comúnmente llamadas blandas, que son las que lideramos los que estamos representando al sector el día de hoy. El keynote inicial fue el de nuestra subdirectora general para las ciencias sociales y humanas, Gabriela Ramos, quien les dio el saludo de bienvenida y pues lastimosamente no se veían los subtítulos y el título de ella, por ello hago esta acotación. Ahora vamos a proceder con un video saludo de la ministra de Ciencias de Chile, que muy amablemente nos envió estas tomas. Lastimosamente no puede estar en persona, pero está excelentemente bien representada.
Así que pues demos paso a este video y posterior a ello ya con eso arrancamos el conversatorio. Gracias. Vivimos tiempos complejos a nivel global, con desafíos como el cambio climático, como las transformaciones que están haciendo las tecnologías digitales, pero también desafíos que quizás son menos visibles, como el negacionismo o el desconocimiento de la evidencia científica como hechos ciertos que deben sustentar las políticas públicas. Esto que considerábamos un hecho de la causa, ¿verdad? El que la ciencia y la evidencia es lo que nos permitía tomar buenas decisiones, hoy está en entredicho. Y eso supone que los estados, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en el valor de la ciencia, tenemos que tomar acción y tenemos que revalorizar el conocimiento científico como una herramienta de toma de decisión y tenemos que proteger a quienes trabajan en este ámbito para que puedan continuar con el trabajo de crear esa evidencia, de disponibilizarla y de ayudarnos a construir un mundo basado en evidencia. No nos dejemos llevar por la tentación. ¿Cómo? Representantes y participantes de este conversatorio. Entonces inicio pues con el ministro Barán, ya no voy a mencionar a todos los, pero un fuerte aplauso renovado, por favor. Y me gusta mucho porque es como una pasarela, ¿no? Para modelar. Bueno, ahora entonces vamos con pues nuestra querida anfitriona, coanfitriona, viceministra, por favor, pase. Muchas gracias. Exacto, esa pasarela está un poco peligrosa, yo digo. Porque bueno, ahora por favor, Paula, representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Un gran aplauso, por favor. Seguidamente, Violeta, por favor, adelante. Tenemos a México. ¡Bravo! Es que se note que tomamos café colombiano. Marcelo, por favor, bienvenido nuevamente. Y como dicen, last but not least, Tiago. Y Tiago te presentaron 2 veces, así que la tercera es la vencida. Bienvenido. Bueno, pues, muchas gracias nuevamente a todas y todos por haber aceptado. Vamos a hacer quizás un circulito un poco más cerrado para vernos. Por haber aceptado y sobre todo por tener esa afinidad con esta temática que para nosotros como UNESCO es realmente central, ¿no? Y como yo les decía anteriormente, el abordaje no solamente desde las ciencias puras, que son quizás las más sobresalientes en un contexto como CILAC, hace que las ciencias sociales y las humanidades también tengan su debido lugar en un foro como CILAC, porque evidentemente esa es la complejidad y esa es la necesidad del abordaje de los desafíos actuales, ¿no? Así que por ello agradecerles nuevamente en nombre de nuestra subdirectora general, de nuestra directora general y en nuestro propio, pues que somos los que debemos implementar los programas en los diferentes países. Como decía nuestra subdirectora general, esta recomendación y el llamado a la acción fue impulsado de la mano, pues mancomunadamente entre varios países a nivel mundial. Sin embargo, queremos destacar el día de hoy por su presencia y por el rol que tuvieron durante las negociaciones en París, en el marco de una de nuestras reuniones normativas, de Paraguay y de Chile, entre otros. No significa que otros países no hayan manifestado su apoyo, sin embargo, Paraguay y Chile
tomaron la posta para poder liderar este trabajo de tal manera que el llamado a la acción pueda ser implementado en los países y que podamos generar las herramientas y mecanismos que permitan que ese llamado a la acción vea la luz y sea contextualizado en cada uno de los países, en este caso América Latina y el Caribe. Dejo de hablar con lo próximo que digo para dar la palabra evidentemente a los y las protagonistas. Decirles que lo que estamos haciendo aquí es un piloto en América Latina. Es cierto que mi colega Carl hizo una presentación de los estudios que están llevando a cabo en otros contextos como la Unión Africana, poniendo atención evidentemente a situaciones de conflicto como es Ucrania, etcétera. Sin embargo, el llamado a la acción y su implementación a través de los grupos de trabajo que vamos a lanzar el día de hoy, el piloto es en América Latina y el Caribe. No es por poner presión, pero tenemos una barra bien alta que nos estamos poniendo. Sin embargo, yo creo que América Latina y el Caribe tiene absolutamente todas las posibilidades de cumplir con ese cometido y de dar el ejemplo a otros continentes, quienes seguramente van a querer hacer lo mismo una vez que vean lo bien que nos va con este ejercicio. Así que sin más, pues no hay un orden de palabra aquí, todos somos iguales, todos y todas, así que yo lo único que quiero hacer es relanzar la primera pregunta que ya presentó mi colega, y es: ¿por qué no nos hablan un poco de la situación actual en términos de seguridad y libertad de los científicos, las científicas? Tal vez comencemos por los contextos nacionales y posteriormente podemos tener las perspectivas de los expertos que tenemos pues también aquí en este panel. Entonces, ¿quién desea comenzar? O bueno, ya tiene el micrófono el ministro. Es muy famoso el ministro. Lo he visto en todos los paneles, creo. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. Y cuando hablamos de seguridad de los científicos en América Latina, parece que dentro de todo es una profesión bastante cuidada. Uno lee en los periódicos periodistas asesinados por alguna investigación, pero es muy raro en América Latina, casi inexistente, una tapa de diario que diga se asesinó, se raptó a este investigador que investigaba tal o cual tema. O sea, aparentemente la situación no es tan grave como en otros lugares. Sin embargo, hay varios aspectos que entendemos de alguna manera más sutil restringe la libertad y tal vez en cierta forma la seguridad del científico. Voy a usar como referencia Paraguay, pero creo que muchas de estas cuestiones son válidas para casi toda la región. Y básicamente quiero resaltar 4 aspectos que limitan la libertad del científico en nuestra región. La primera es lo que podríamos considerar las barreras académicas. Ahí tenemos cuestiones burocráticas que le roban un montón de tiempo al científico, pero que tiene que cumplir con esas actividades. Tenemos barreras relacionadas a exceso de cargas laborales que no son directamente relacionadas con la actividad científica, y juntando las barreras burocráticas con las cargas laborales fuera del área científico, que en general necesita ser un científico, el tiempo útil real que le dedicamos a la ciencia no es en realidad el equivalente a una jornada completa de actividad científica. Cosa que en algunos lugares está resuelto. Hay lugares donde el científico le dedica la mayor parte de su tiempo a la actividad científica. En cambio, en nuestra región percibimos de que en muchos lugares vemos que los investigadores en realidad tienen una carga laboral diferente a la de su actividad científica una buena parte del tiempo. También percibimos que en algunos lugares hay comités de éticas que definen el futuro de algún proyecto de investigación, pero no necesariamente ese comité de éticas tiene científicos del área en la cual se está analizando el proyecto. Y eso también es un tema que de alguna manera puede dificultar la actividad del científico. Y
Finalmente, dentro de todo lo que sea el área académica, quiero mencionar que muchas veces los científicos a muy bajo nivel hacemos contactos, tenemos relacionamiento, creamos nuestras redes, pero cuando queremos convertir eso en un proyecto concreto, las altas autoridades ocupadas en cuestiones más complejas como el manejo del dinero, no necesariamente dan un apoyo total y absoluto, y entonces se pierden oportunidades regionales de poder hacer un mayor trabajo en equipo. Ese es uno de los aspectos, el aspecto académico. Quiero mencionar también los aspectos administrativos. Básicamente, administrativamente en muchos países se decide apoyar algunas áreas específicas y básicamente no hay ningún apoyo económico para hacer investigación en otras áreas consideradas como no estratégicas o no importantes para el país por un grupo de personas que no necesariamente son los científicos del área. Digamos, a un cierto nivel político se toman decisiones sobre ciertas áreas, pero que hay áreas que tienen ciertas dificultades para conseguir algún apoyo. Entonces, ciertamente el científico tiene la libertad teórica de hacer sus investigaciones, solo que tiene una enorme carga laboral, burocrática, y no tiene apoyo económico para hacer las investigaciones en los temas que desea. El tercer aspecto que quiero mencionar es el aspecto ideológico. Lastimosamente vemos que de alguna manera hay políticos que apoyan proyectos cortos, concretos, que terminen en un producto que pueda ir al mercado en detrimento de ciencias básicas o de las ciencias que no necesariamente van a terminar con un producto que dé mano de obra o que permita ingresos al país. Y todo esto genera entonces fuertes críticas a ciertos temas. Yo vengo de la ciencia más dura, pero escucho que aquí hay varios que son del área de las ciencias sociales, humanidades. Tengo una hija terminando un doctorado en sociología y conozco la enorme dificultad que hay en ese tipo de áreas de tener el apoyo que recibimos, sí, los que venimos del área de la ciencia más dura. Y finalmente quiero mencionar el aspecto financiero. En general, los investigadores recibimos salarios bastante bajos por la actividad científica cuando no lo hacemos para una empresa que genera un producto concreto, un ingreso concreto. En general, las universidades de nuestra región no pagan montos similares a los que se podría conseguir en otros lugares, en otros países. El investigador recibe poco apoyo en ese sentido, y eso sumado a lo que ya mencioné de la burocracia compleja y la falta de apoyo para tener proyectos con financiamiento internacional, en la práctica hace que los investigadores tengamos dificultades para financiar nuestros proyectos de investigación. Así que básicamente en estos 4 aspectos concentro las dificultades que encontramos hoy en América Latina y queda abierto para el debate. Muchísimas gracias, ministro, bueno, por esta primera intervención. Dar la bienvenida a nuestra querida Lidia, nuestra subdirectora general para las ciencias exactas. Querida viceministra, por favor. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Me uno a muchas de las observaciones que dijo aquí nuestro señor ministro. Y básicamente, si nosotros hablamos de Colombia, podría decir que no es tan público y noticioso como lo comentaba aquí el señor ministro, que escuchemos sobre denuncias porque se está investigando o porque no se está permitiendo ejercer esa actividad de ciencia, tecnología e innovación en algunas líneas. O sea, que existan como algunas denuncias públicas que manifiesten de que hay restricciones para que un investigador pueda abordar una línea temática en particular y demás. Digamos que yo me muevo en las
en las ciencias del mar, que es donde conozco un poco más. Y, por ejemplo, sé que en algunos países que tienen obviamente entorno marítimo, en donde se desarrolla precisamente investigación científica marina, existen puntualmente, digamos, algunas amenazas ante los observadores que se encuentran a bordo de esas plataformas oceanográficas, y sé que la situación es bastante delicada. Digamos que como parte de lo que ha sido mi trayectoria profesional, he participado en diferentes comités de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y digamos son denuncias recurrentes que se presentan precisamente por este tráfico ilegal, por esta pesca indiscriminada. Entonces sé que es una situación muy particular y muy tangible, sin embargo precisamente por su connotación sé que no es tan público. Entonces, no me atrevería a decir que en Colombia nosotros no tenemos una situación, digamos, de dificultades de seguridad científica en diferentes líneas, porque quizás es algo que no se ha denunciado ampliamente. Entonces, quizás una de las grandes tareas es hacer como un foco y empezar como a escudriñar muy bien por qué no se están liderando ciertas líneas temáticas como tal. Por otro lado, si hablamos nosotros de las condiciones de Colombia en cuanto a su entorno, en cuanto a su geografía y su situación política, sabemos, y eso digamos es un secreto a voces, sabemos que hay zonas en Colombia en las cuales por problemas de conflicto armado no es posible acceder a hacer investigación. Entonces yo creo que eso sí es algo ampliamente conocido y habría que identificar, al no poder hacer investigaciones en esas áreas, ¿qué repercusiones sociales también está esto teniendo? Al que no tenga un acceso la ciencia, la tecnología y la innovación en esos territorios. Entonces, lo dejo ahí como en ese primer componente como contexto, porque es una problemática, existe, pero sin duda hay que diagnosticarla con mucho más detalle a nivel de impacto, de qué nos está haciendo y eso qué repercusiones está teniendo para el desarrollo de esas poblaciones. En cuanto a lo que sí estamos nosotros en este momento fomentando, es precisamente el fortalecimiento en temas éticos. Y es así que nosotros desde el 2018 contamos con una política de ética, bioética e integridad científica que nos ha permitido precisamente ir como armando unos derroteros en términos éticos, en qué nosotros sí podemos hacer, qué no, una regulación. Porque cuando nosotros ya hablamos directamente de temas de salud, en temas que tienen que ver con laboratorios clínicos y demás, ya la línea se hace mucho más delgada y es importante no censurar, sino que tener una regulación ética que permita cómo colocar esas fronteras y esos límites. Ejemplo de ello es la convocatoria, una de las tantas convocatorias que nosotros tenemos, y es una convocatoria que se basa en el Fondo de Investigación en Salud, que tiene muchísimos recursos en los que nosotros estamos fomentando el desarrollo de capacidades tecnológicas en institutos de salud pública, y en donde es muy importante que existan unos comités de ética. Entonces, dentro del proceso de evaluación, nosotros tenemos como un requisito indispensable que exista un comité de ética que permita precisamente cómo hacer esta regulación. Y pues también destacar la importancia de la ciencia abierta, en donde hay muchos factores que precisamente nos facultan para poder permitir que el investigador pueda abiertamente desarrollar diferentes líneas, pero que al mismo tiempo haya una garantía de que esa información que va a requerir para nutrir sus investigaciones, su desarrollo científico, sean accesibles, que pueda tener esa garantía de ese acceso, pero que al mismo tiempo, a través de unos articulados que estamos nosotros generando y que se articulan precisamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del actual gobierno, permitan que esa información, esos resultados de esas investigaciones también impacten a toda la sociedad. Entonces lo dejo ahí para continuar con la siguiente línea. Muchísimas gracias. Paola, por favor. Gracias. Primero saludarlos a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. A los organizadores, nuevamente, ha sido una experiencia estar estos 3 días acá, así que agradezco la invitación nuevamente. A ver, en el caso chileno tenemos quizá una realidad un poco más tranquila. Comparto mucho lo que dicen mis colegas anteriores. Sin embargo, el foco donde hemos estado viendo ciertas dificultades o desafíos en la materia tienen que ver principalmente con, la ministra lo mencionó en sus videos, con el tema de la desinformación, el tema de la fake news y la propagación de esta información que no está sustentada en evidencia científica o evidencia.
Y en ese sentido, nosotros, bueno, lo hemos mencionado durante el foro, estamos trabajando en una agenda de uso de evidencia, le decimos nosotros, que lo que promueve es los resultados de la investigación sean utilizados como evidencia para la toma de decisiones de políticas públicas en diferentes ámbitos del gobierno. Salud, ciberseguridad, temas de escasez hídrica también hemos entregado reportes, principalmente por ahí, hasta ahí vamos. Es una agenda que empezamos a implementar como en marzo de este año, así que es un piloto dentro de nuestro ministerio en sí mismo. Ahí hemos revisado mucha experiencia internacional que tienen mecanismos mucho más complejos y mucho más sofisticados de lo que nosotros hoy día estamos implementando en Chile. Esta agenda uso evidencia se complementa muy bien con lo que han hablado también durante el foro hoy día, la ciencia abierta y los datos abiertos, o sea, para poder validar lo que nosotros financiamos, los resultados de investigación, los datos tienen que estar disponibles. Entonces, se complementa muy bien con esa otra política en ese sentido. El otro gran dificultad que vemos asociada a la desinformación tiene que ver con revalorizar el rol de la ciencia. O sea, volver a poner este conocimiento en la ciudadanía, acercarlo a la ciudadanía. Ahí entra un rol muy importante que nosotros estamos trabajando, que es la comunicación de la ciencia. En pandemia fue un tema que pasó en varios países con el tema de que si era un virus, si no era un virus. Entonces, ahí hay un trabajo, un desafío muy importante para nosotros, cómo comunicar de forma entendible, fácil, a la ciudadanía como un todo, la situación por la que estemos pasando, emergencia, resultados de investigación, etcétera. En esa misma línea de ir acercando la evidencia a la toma de decisiones de políticas públicas, nosotros tenemos un mecanismo de asesoramiento científico, donde tenemos distintos grupos más permanentes, más estables, incluso con tareas específicas, donde se juntan científicos o expertos y nos van entregando recomendaciones a inquietudes que tanto del mismo gobierno como de la ciudadanía se van recogiendo. Uno de esos fue un comité experto en desinformación, a propósito de lo que mencionaba la ministra, que tenía en 4 meses sacar recomendaciones desde cómo las políticas públicas pueden abordar esta materia. Ahí, como anécdota, en un principio no fue muy bien recibido por la comunidad más de las comunicaciones, porque pensaban que iban a empezar a filtrar lo que era verdad y lo que no era verdad. Totalmente no era así, era entregar recomendaciones de cómo abordar estas materias. Pero ahí fallamos en la comunicación de la ciencia, por ejemplo. Entonces, se generó una expectativa que no era. Ahí tenemos que mejorar esa parte. También tenemos un comité que es más permanente, que nace a partir de una ley que tiene que ver con el cambio climático, que entrega obligaciones a una serie de ministerios, el de medio ambiente, nosotros, que hay planes de mitigación y adaptación a los sectores productivos, y a nosotros como ministerio nos encarga tener un comité científico. Nosotros lo llamamos el C4 porque es el Comité Científico de Cambio Climático. Y ese comité tiene que ir opinando, no vinculante, no necesariamente es vinculante, pero sí va entregando recomendaciones desde la evidencia de cómo, por ejemplo, el Ministerio de Minería tiene que hacer un plan de mitigación del sector minero. El comité científico lo mira y va entregando recomendaciones desde su conocimiento científico cómo mejorar o no, o si le falta alguna dimensión a ese plan de mitigación, por ejemplo. Este comité partió en agosto, así que también estamos aprendiendo cómo controlar también un poco expectativas desde el lado de los científicos. Aquí los científicos, este comité viene con muchas ganas de opinar, muchas ganas de participar, y hemos tenido que ir acotando su marco de acción a lo que la ley les permite. Eso no quita que el comité pueda ser después ya de manera un poco más como investigadores que son parte de una comunidad, puedan promover como tales, no en el marco del comité como tal. Ahí también hay un control de expectativas y de roles que tenemos que mejorar como aprendizaje. Y por último, que es un compromiso del presidente Boric cuando asumió, es el tema de mejorar las condiciones laborales de los investigadores, especialmente los investigadores jóvenes, los investigadores que recientemente se han doctorado o que están haciendo su postdoctorado. Esto tiene que ver con el mecanismo de financiamiento que tenemos la mayoría de los países, que es base a concursos, base a proyectos, y los investigadores jóvenes pueden estar
mucho tiempo, 10, 8 años en base a lógica de proyectos, terminan, se contratan, no tienen una estabilidad laboral y eso implica que no tienen de seguridad social, no entran en los planes de salud más que necesitan permanencia de sus labores, etc. Entonces, ahí también echamos a andar este año una agenda que le llamamos Mejor Trabajo y que justamente toma acciones en cómo ir reconociendo en los subsidios que nosotros entregamos en el financiamiento, ir bajando estos incentivos que nosotros mismos de alguna forma hemos promovido, de la contratación temporal, que les puedan pagar los derechos patronales que les decimos nosotros, y no incentivar esta contratación temporal. Bueno, también está, que esto ya es más transversal, en agosto de este año se promulgó en el país la ley Karim, que tiene que ver con el acoso y maltrato sexual y laboral, que es en todos los ámbitos laborales, y esto lo que promueve es una sanción mucho más fuerte, directa, al maltrato, y no necesariamente el acoso sexual, por supuesto, pero no solamente aquel maltrato o acoso que es sistemático, ¿no? Sino es aquel que ocurrió una vez, que fue con testigos, que es presencial, y eso ha puesto en el tapete, o sea, ha puesto sobre la mesa el tema de las discusiones de acoso y maltrato, no solo en las universidades, en los distintos ámbitos del espacio laboral. Eso puedo contar. Muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a Violeta. Gracias. Pues adelante. No. Perdón. Bueno, lamentablemente en México, ahora que hablaba el ministro sobre, no sucede que en los periódicos se diga que tal o tal persona fue asesinada por ser científico en México, sí sucede. Pero sucede específicamente ligado con científicos que trabajan con defensores del territorio, con defensores medioambientalistas. Y esto se debe a una situación de control territorial por parte del crimen organizado que se dedica no solamente al tráfico de drogas, sino sobre todo a la tala, en fin, a la tala de bosques, etcétera. Se están tomando medidas, yo tengo mucha confianza en que el nuevo gobierno pueda atajar este problema mediante programas sociales de reforestación, como un programa que se llama Sembrando Vida, en que además de que se les otorga una pequeña cantidad a los productores para que siembren árboles maderables y frutales, pues además de que tengan este ingreso, tienen también capacitación y además es un programa de reforestación, no solamente es un programa social. Que el propósito es también cambiar las condiciones de vida de la gente para poder arrebatar la base social del crimen organizado. Entonces, eso es una de las cosas, de los problemas que sí hay y de las soluciones que están proponiendo. De hecho, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, propuso en la Cumbre de Río que los gobiernos destinaran el 1% que dedican al armamento, mejor a programas de desarrollo como Sembrando Vida y llevarlo a nivel mundial. Bueno, el segundo punto que quisiera tocar, voy a tocar 5. El segundo es sobre los protocolos de ética, de los que también habló ya el ministro, también han hablado mis compañeras antes de mí, en el que creo que digamos, como cabeza del sector, ¿no? Nuestras secretarías, nuestros ministerios, deberíamos tomar las riendas en la instauración de estos protocolos de investigación con sujetos humanos. Generalmente se les dejan esos protocolos a las instituciones, pero el problema es que terminan siendo simples papeleos para proteger a las instituciones en caso de que venga una demanda, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es vigilar que en el proceso de la investigación no haya, pues digamos, violación de derechos, tanto ni de los científicos ni de las personas, de los participantes de las investigaciones, y esto es especialmente un caso sensible cuando se trata con poblaciones vulnerables, con poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera, que es además una de las riquezas que tenemos en nuestros países y que tenemos que asegurar desde la ciencia abierta que sean participantes y participantes respetados en todo el proceso de investigación, y yo creo que el Estado podría tomar la rectoría de esos protocolos para que no sean solo simulaciones. El tercer punto que quiero tocar es, en efecto, el de bueno, en el caso que acaba de tocar Paula sobre el acoso,
En México las instituciones deben tener protocolos para lidiar con el acoso sexual y laboral. ¿Qué es lo que puede hacer un gobierno o qué es lo que puede hacer la cabeza del sector científico? En este caso, a mí me parece que la solución que ha tomado México es hasta ahora eficiente, que es para poder otorgar nosotros las becas hay que pertenecer a un sistema nacional de posgrado y entre los requisitos que se imponen al sistema nacional de posgrado es que tu institución tenga un protocolo para tratar con los casos de plagio o de acoso sexual. También existe un sistema nacional de investigadores, del que voy a hablar a continuación, hablando de precariedad laboral, cómo se soluciona, pero bueno, en ese sistema nacional de investigadores, los investigadores son evaluados también periódicamente, ¿no? Y existe una junta de honor a donde se pueden remitir los casos tanto de acoso como de plagio, etcétera. Todos los casos de faltas a la ética se pueden remitir a esa junta de honor y es una junta de personas que toma decisiones acerca de qué es lo que se debe hacer pues, con casos específicos, ¿no? Es una buena salida, ¿no? Porque a veces cuando esos casos se dirimen dentro de las instituciones, pues son los mismos profesores los que deciden sobre sus colegas y entonces terminan en absolutamente nada y casi siempre terminan en una injusticia. Entonces creo que estas juntas, digamos, elevadas al rango de la Secretaría, ahora del CONACYT, pues son un poco más eficientes para eso. El cuarto punto que quería tocar es la precariedad laboral. En México tenemos este Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que les otorga un sobresueldo a las personas que pertenecen a él. El sistema originalmente se creó en el 84 para paliar una crisis económica y evitar la fuga de cerebros. Pero en realidad ahorita ya ni siquiera podemos hablar de fuga de cerebros porque tampoco es que la situación laboral esté mucho mejor en otros países. Lo que sí hay es una precariedad laboral y una falta de empleo para las personas investigadoras en México que hace que pues terminen, como bien lo decía Paula, igual que en Chile, con unos contratos pues por hora, semana, mes, como le llaman, o contratos por asignatura, que distan muchísimo de los salarios y estímulos que ganan, digamos, la casta dorada académica que también existe, ¿no? Entonces hay una desigualdad en el sector académico, pero es una desigualdad enorme. El SNI es una manera de paliar un poco esta desigualdad, pero el problema que, bueno, siendo autocríticas, es que también el SNI, como es un sistema meritocrático, es un programa social, eso casi no se dice. Se entiende como un sistema de reconocimiento, como un premio, pero es un programa social, como es un programa social el apoyo a los adultos mayores, como es un programa social el apoyo a las madres trabajadoras, jefas de familia. El SNI, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es un programa social y les otorga este sobresueldo a los investigadores, que es muy importante para paliar el subempleo, pero también tenemos ahí el reto de hacerlo menos desigual. Y por último, creo yo que hay un discurso, que no es un discurso de odio, pero es un discurso odioso, que divide la sociedad entre los que sí saben, los que sí estamos formados, los que sí fuimos a la escuela y todos los demás que son ignorantes, que no sé qué. Bueno, ese tipo de discursos me parece que son el semillero de muchos extremismos. Y en la medida en que no acerquemos a la comunidad científica al resto de la población y que podamos sortear las brechas incluso del lenguaje que tenemos y de colaboración, pues vamos a seguir promoviendo este tipo de discursos que separan a la comunidad científica de la comunidad general. Entonces, bueno, eso es mis últimos. Muchísimas gracias a los tres. Antes de dar la palabra a Marcelo y posteriormente a Tiago, renovar mi agradecimiento con ustedes, pero más que nada destacar que la complementariedad que ustedes han generado en las manifestaciones me parece extraordinaria y es exactamente lo que nosotros queríamos el día de hoy impulsar y provocar. Complementariedad en el sentido que cada uno y cada una hablaron de desafíos urgentes, desafíos presentes, desde perspectivas geográficas muy particulares y asimismo desde perspectivas poblacionales muy particulares. Yo quisiera en este punto rescatar algunas, no porque sean más importantes, sino porque también en la UNESCO tenemos un trabajo de fondo, mi voz llega, a este respecto, que es
el trabajo alrededor de las juventudes científicas. En efecto, tomamos la medida de la urgencia y la necesidad de impulsar la investigación hecha por y para jóvenes. Y esto lo lanzamos durante COVID y fue una experiencia extraordinaria, y ahora tenemos el programa llamado Jóvenes como Científicos, bueno, Juventudes Científicas, porque yo trato de siempre balancear el género, ese es mi otro gorro de punto focal de género, y en efecto es fundamental porque se ha descuidado demasiado esa dimensión, ¿no? Y los sistemas de investigación como que hacen caso omiso a las realidades de los y las jóvenes científicos y de las temáticas impulsadas por las juventudes que no son necesariamente las clásicas en las investigaciones, ya sean de las ciencias duras o las ciencias mal llamadas blandas, porque es súper difícil hacer ciencias sociales, lo digo por experiencia propia. Por otro lado, evidentemente la cuestión ética, bioética, la UNESCO tiene un trabajo, un recorrido larguísimo en ese ámbito, no solamente a nivel intergubernamental, pero evidentemente a nivel de redes científicas, nuestro trabajo en ética de la ciencia, bioética, que hemos tratado, bueno, Lidia quizás sabe mejor que yo esto, pero hace más de 30 años que estamos procurando llamar la atención a través de mecanismos muy concretos respecto a lo que decía la viceministra. Fundamental. De este trabajo alrededor de la ética, de la ciencia y la tecnología, es que emana, a pedido de los Estados miembros, la primera recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. A pedido de los Estados miembros estamos ahora en el proceso de bosquejar la recomendación sobre la ética de la neurotecnología. ¿Por qué? Porque estamos ante una urgencia de poder enmarcar desde los derechos humanos, desde los derechos fundamentales, desde la atención a las vulnerabilidades, muy presentes lastimosamente en América Latina, dada la brecha socioeconómica, las temáticas que pues están teniendo un ritmo vertiginoso. Por eso, muchísimas gracias, y de por sí les invito, más allá de que Chile y Paraguay hayan impulsado este conversatorio y sobre todo esta iniciativa, evidentemente Colombia y México ya están en el mismo barco de los que vamos a liderar el grupo de trabajo y lo que se viene en términos prácticos de la implementación del llamado a la acción. Entonces, doy la palabra ahora a Marcelo, quien desde la perspectiva de FEDLATSI nos va a dar pues tu análisis situacional. Gracias, Bueno, Marcelo. soy Marcelo Mañasco, FEDLATSI es la Federación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras y Trabajadores Científicos. Su nombre ya lo explica cuáles son los objetivos, es una organización básicamente sindical. También formamos parte de la Federación Mundial de Trabajadores Científicos y organizamos básicamente federaciones y agrupamientos de científicos. Primero, creo realmente, no de elegante ni nada por el estilo, decir que felicitar la idea de generar un espacio, un programa para hablar sobre la seguridad y la libertad de las trabajadoras y los trabajadores científicos. No quiero ser mala onda, como se dice en Argentina, pero le digo, felicito a los que están actualmente trabajando, pero pensemos que ya las Naciones Unidas tienen más de, ¿cuánto? Casi 80 años, si mi memoria no me falla. Claro. Entonces, a veces pienso, ¿por qué se tardó tanto en empezar a trabajar, todas, hasta las organizaciones sindicales, sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores científicos? Se tardó más que en trabajar en otros derechos sindicales. Y yo, además de docente universitario, me he dedicado gran parte de mi vida al sindicalismo, sobre todo universitario. Y después no puedo dejarle de decir al ministro que me sorprende que la idea de seguridad esté solamente o fuertemente relacionada a la desaparición física de alguien, ¿no? A la muerte de alguien. Yo podría dar varios ejemplos de situaciones al contrario, varios, es cuestión de googlearlos, además. Yo vengo además de Argentina. Como todos saben, el gobierno argentino en este momento tiene una decidida persecución política con rasgos ideológicos perversos y sobre todo contra los científicos y las científicas y los investigadores, ya sean de ciencias duras, blandas, semiblandas, el nombre que le querramos dar, no les importa. No les importa. Entonces, creo que esa persecución está dentro de los aspectos de la seguridad.
No solamente sacar las becas, sacar los doctorados, las becas de postdoctorado, achicar la planta profesional, sino generar ideologías, en este caso sí de odio, ideologías de odio, donde, por ejemplo, y digo googlear porque es por un mecanismo que muchos encuentran, hará un mes, si el compañero argentino, hubo unos supuestos pizzeros, lo digo entre comillas, y con respecto a la pizza, había antropólogos y arqueólogos haciendo un trabajo de campo en una provincia argentina, que es la provincia de Mendoza, cercana a la cordillera, y como eran investigadores y supuestamente, entre comillas, le estaban robando la plata de los impuestos que ellos pagaban, fueron y los molieron a palos. Están los diarios, ¿eh? Esto no es una denuncia, esto lo puede leer. Es un mero ejemplo, después situaciones verbales, etcétera, etcétera, se repite. Pero bueno, esto para decir algo de Argentina, dado que no está nadie, ni va a estar nadie del gobierno argentino mientras esto dura. Coincido con muchas otras cosas que se han mencionado acá. Yo creo que para la seguridad, para la libertad, uno de los principales puntos, no es el único, como no podemos hablar todo junto en el momento, voy a ir mencionando de a poco, voy a ir sacando los puntos que desde la Federación estamos enviando para hacer nuestro objetivo, que se trabajó en el último encuentro de jefes de gobiernos iberoamericanos, una carta por los derechos de las trabajadoras y trabajadores científicos. Uno de los principales problemas es finalizar, creo que lo mencionó la subsecretaria, perdón, finalizar con la precariedad laboral y los contratos de duración limitada. El sistema universitario latinoamericano tiene esta característica. No podemos hablar de calidad ni de inclusión mientras sigamos con que la mayoría de nuestros profesores, nuestros investigadores, sigan con contratos que son de 3, 4, 6 meses. Con proyectos que no sean al menos a mediano y a largo plazo. Esto es un infanticidio que vamos a ir cometiendo, lo vamos a ir repitiendo, pero sigue sucediendo y mucho en la mayoría de nuestros países, esa es la verdad. ¿Qué población estamos hablando cuando hablamos de los investigadores en América Latina y el Caribe? Según la OEI, los datos que ellos nos dan, en el último que ahora está por salir el nuevo trabajo sobre la región, es de más de 400.000 trabajadoras y trabajadores. Eso, y esto está también en relación a la precariedad, sin contar los estudiantes de doctorado y postdoctorado. Y a veces los llamamos estudiantes, pero en realidad estos son trabajadores, ¿no? Porque además trabajan. No es porque los llamamos porque tenemos ganas de sumar gente para nuestro bando, sino que reciben becas o bolsas de trabajo, como dicen en Brasil, y llevan adelante distintos trabajos de investigación. Tanto es así que entre el doctorado y el postdoctorado, en muchos de nuestros países llegan a los 40 o hasta los 45 años, y después no pueden seguir con esa carrera, ¿no? Porque además no tuvieron derechos laborales básicos, como por ejemplo la pensión para su jubilación. En España, hará, la memoria me va a fallar, 2 o 3 años atrás, se tomó que esos trabajos son válidos para la jubilación o las futuras pensiones. En Brasil, la Asociación Nacional de Posgraduados, que pertenece a nuestra federación, presentó justamente ahora un proyecto de ley en relación a esta temática, la están trabajando. Creo que en México hay asociaciones que quieren empezar a trabajar esa temática, Argentina también, etcétera. Pero digo, más allá de las organizaciones sindicales que tienen, tienen estos objetivos, es uno de los temas importantes. Es decir, y también en muchos de nuestros países es muy difícil generar asociaciones que permitan a los trabajadores asociarse para defender sus derechos. Básicamente nos van a decir déjenos a nosotros que los vamos a defender. Yo sinceramente he sido gestión universitaria, soy de hecho gestión universitaria,
nadie mejor que los trabajadores para defender sus derechos. No van a ser la patronal que va a defender los derechos de los trabajadores, ni por casualidad, ¿no? ¿Y para qué queremos las organizaciones? Porque son las organizaciones las que se van a sentar a discutir los salarios dignos. Esos salarios dignos van a ser efectos de paritarias y de acuerdos nacionales. Cuando hablamos de las condiciones igualitarias de trabajo, eso si no se acuerdan entre las distintas organizaciones, no va a surgir nunca. Ya sean las distintas minorías por las que vamos imaginando, por supuesto, y es absolutamente respetable, la cuestión de género es la que más se va imponiendo en el mundo de hace 20, 30 años más o menos, y en la última década con muchísima energía. Son esos acuerdos que van a velar por la salud y la seguridad social de los investigadores científicos. Es decir, son con acuerdos con los gobiernos, con las asociaciones, con las universidades, que se podrán generar las políticas para la protección. Son para donde se van a poder generar políticas de trabajo, donde se va a poder desarrollar las carreras sustentables para las investigaciones. Se mencionó, no quiero ser repetitivo, por eso estoy siendo demasiado rápido, y como todo docente universitario tiendo a hablar y no parar, así que avísenme. Ok, sí, puedes ir ya quizás con la última idea. Sí, me conozco, he convivido conmigo mismo toda mi vida, ¿no? Tiago está muy impaciente. Sí, digo 2 o 3 cositas más. Se mencionó, por ejemplo, el tema de la ciencia abierta, cuál es el acceso que van a poder tener nuestros trabajadores a otras producciones. Y no solo eso, sino la posibilidad que vamos a tener en Latinoamérica y el Caribe de hacer circular nuestras producciones. Y hacerlas circular sin un temor al plagio, a que roben esas producciones. Esto es un desafío que estamos absolutamente, nuestro modo de ver, absolutamente atrás. Y 2 cositas más. Se mencionó mucho la idea de la comunicación, la idea de la publicación, amigar al mundo científico con el pueblo, etcétera, etcétera. Creo que por ahí nosotros cometimos un error, pero hay objetivos claramente para que esto suceda. Es decir, lo que se llama la fake news tienen este objetivo. Los mismos que manejan a veces satélites internacionales, que viajan en satélites internacionales, son los que de una manera también propagan lo que se llamó el terraplanismo, por ejemplo. Y lo dejo al amigo. Ok, perdón. Muchísimas gracias, Marcelo. Tiago, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Voy a presentar solo una imagen que podemos quedar sentados, no va a trabajar. Mi perspectiva de hablar de la cuestión de la libertad científica es una perspectiva que trabaja con la problemática de la desinformación y los impactos de la desinformación en lo que nosotros tenemos como resultado de la ciencia, que es la información. Entonces, uno más, por favor. No, solo más un. No trabaja. Podemos dejar acá porque el título está allá. Está todo bien. Entonces, si tenemos la información como el principal resultado de la ciencia, la desinformación es la antítesis de nuestro resultado y es una amenaza muy grande a nuestra profesión y a lo que creemos. Este es un recorte de noticia de 2 cientistas brasileñas que trabajan con la cuestión de la desinformación científica. Entonces, ellos hicieron un video en YouTube diciendo que la diabetes no tiene nada que ver con ¿cómo se dice? No. Con vermes. ¿Cómo? Gusanos. Gracias. Y
lombrices esto, que no tiene nada a ver con esto, porque un nutricionista creó un video diciendo que tenía, que era la causa de la diabetes, eran las lombrices. Y ellas, después de decir esto, que es una verdad que todos nos conocemos, fueron obligadas a pagar $1.000 por asedio moral contra el nutricionista. Después, esta condenación fue revertida en nuestra Corte Máxima, pero la cuestión es que este proceso de desinformación científica es un proceso que se utiliza de las redes, de los influenciadores y de una estructura informacional que visa el lucro de unos pocos para desacreditar la ciencia y muchas veces para limitar lo que se puede hacer en términos científicos. Ahora en Brasil es muy común que personas como ellas tengan que despender mucho tiempo de su trabajo, de su vida, para ir a tribunales, para decir que sí, ellas pueden hacer ciencia, que esto es ciencia, es divulgación científica. Trabajo en un instituto de investigación, IBIC, que nuestra misión es trabajar con la información. Y entonces tenemos a veces muchas investigaciones que son sensibles. Lo que se sucede es que muchas veces tenemos que responder o que investir mucho tiempo y también dinero para defendernos en tribunales, en cortes superiores, porque lo que estamos investigando no les gusta a algunos actores de la sociedad. Y para finalizar, porque ya vi que no hay tanto tiempo, nuestra propuesta es desarrollar un framework, un protocolo para que las instituciones puedan garantizar la seguridad de los cientistas. Nuestra perspectiva es muy práctica porque tenemos una necesidad real, que es una necesidad que corta la libertad científica en día a día en Brasil y creo que también en otros lugares, como presentaron todos vos. Y este framework o protocolo, nuestra intención es mapear las mejores prácticas. Muy bonito. No nos dejemos tentar, siga. Sí. Esta es la tentación en la sala de al lado. Las mejores prácticas y escribir un framework y compartir con las diferentes realidades para validar si estas prácticas son válidas o si son aplicables. Y entonces, en una segunda etapa, usando el método de Delphi, presentar un relatorio que garantiza la aplicación o que posibilita la aplicación de prácticas de seguridad científica. Exacto. Y de libertad científica en instituciones, en realidades locales como municipios, regionales como estados o nacionales como los países y quizá también internacionales. Y esa perspectiva de la desinformación en cuanto a la gran amenaza a la libertad científica es una perspectiva que tenemos trabajado a lo largo de los últimos años. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, la mala noticia es que lo que acabamos de exponer es que es un abrebocas. Definitivamente hubiésemos podido tener una hora más, porque, y tengo que serles sincera y quizás hacer un mea culpa, teníamos una segunda parte del programa que, bueno, no vamos a poder completar, pero yo creo que esta primera parte fue tan rica en contenido que nos permite abrir la puerta a lo que sigue. Entonces, la buena noticia, y con esto termino, prometo, yo sé que ya me van a traer a la policía. Nosotros el día de hoy, simbólicamente, estamos lanzando el grupo de trabajo latinoamericano
de implementación del llamado a la acción, alrededor de la recomendación. Los que estamos aquí arriba somos ya parte integral. Así que muchas gracias por ello. Estamos aquí distribuyendo el llamado a la acción. Qué pena, no tuvimos tiempo de hacer el ejercicio de análisis del llamado a la acción porque pues claramente requería quizás una hora más. Pero como decía, la buena noticia es que nos vamos a volver a ver en línea inicialmente y ojalá nuestro anhelo es que durante el próximo CELAC podamos tener un espacio específico de alto nivel y más, no solamente de alto nivel, sino plural, donde podamos llevar las experiencias de implementación del llamado a la acción. Por ello, todos y todas invitadas a acompañarnos en lo que a partir de hoy vamos a hacer en términos de trabajo y acciones concretas para la implementación del llamado a la acción. Muchísimas gracias y pues tenemos que al parecer ir al lado y ponernos en tono. Este panel, precisamente porque en Latinoamérica, como nos pudimos dar cuenta por lo que estaban exponiendo cada uno de los miembros del panel, tenemos la misma, por utilizar esa palabra, problemática, es clave. O sea, el llamado a la acción no solamente a este grupo que se acaba de conformar, sino cómo ver desde sus instancias cómo se puede bajar a la región. Un aplauso para ellos, por favor. Les voy a pedir que se pongan de pie para tomar la foto inicial. Mientras tanto, yo les recuerdo a ustedes, compartan sus experiencias a través de las redes sociales. Tenemos 2 hashtags, Ciencia que Dialoga y CELAC 2024. Nos estamos preparando, como ya pueden escuchar, para hacer el cierre de estos 3 días de foro. Muchas gracias por su asistencia y que tengan todos un resto de tarde excelente.